cansó ya de recibir palabra de Dios? ¿No se ha cansado? ¿De veras? Entonces pone atención, ¿sí? Que esta tarde Dios va a hablar una vez más, hermano, yo estoy seguro. ¿Cuántos han leído, escuchado acerca de la vida de Sansón? ¿Sí? ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra o el nombre de Sansón? La fuerza, ¿qué más? Dalila, muy unido también a Sansón. ¿Qué más, hermanos? ¿Dónde? Cabello largo, sí, voto del Nazareo, ¿verdad? Pero era adúltero, era berrinchudo, era orgulloso, era soberbio. ¿Cree que Sansón nos pueda enseñar algo a nosotros? Miren, nos vamos a ver retratados ahí, ¿eh? Así es de que prepárese, porque Dios quiere confrontarnos también a nosotros. Pareciera que de la vida de Sansón no pudiéramos aprender nada, porque si tú lo has leído, todas las cosas que él hizo fueron malas. ¿No es cierto? Todas las cosas que él hizo era todo lo contrario de lo que Dios esperaba de él. Pero aparece en el capítulo 11 de Hebreos, con los grandes hombres como Abraham, Moisés, Noé, Enoc, Gedeón, Barak. ¿Qué hizo Sansón para estar en el capítulo 11 de Hebreos? ¿Sí? Algo sucedió en su vida que le da la oportunidad de aparecer en ese capítulo, a la altura de estos grandes hombres de Dios que acabo de mencionar. Si nosotros vemos de manera superficial la vida de Sansón, lo vemos como un hombre desacreditado, lo vemos como un hombre voluble, un hombre carnal, que tiene las cualidades y características para hacer las cosas bien, pero que sin embargo las hizo mal. Además, Dios lo escoge para ser juez de Israel, para ser un dirigente de una nación. Y miren con qué ejemplo sale Sansón para ese pueblo. Terrible. Algo que cientos y cientos de personajes no tuvieron la oportunidad, como, fíjense, como Pablo, como Pedro, de aparecer en el capítulo 11 de Hebreos. Él está allí. Algunos profetas del Antiguo Testamento tampoco están ahí, como Daniel, grandes hombres como Jeremías. Bueno, entonces el hecho de que aparezca allí es un gran honor para él, y nosotros podemos aprender de él cosas muy importantes acerca de la fe que rescata. Entonces el tema de nuestro estudio esta mañana es Sansón, la fe que rescata. ¿Cómo se llama la lección? Sansón, la fe que rescata. Si algo tenemos necesidad nosotros es de ser rescatados. A lo largo de la vida, Sansón hizo cosas que le merecieron ser ejemplo de cosas que nosotros no debemos hacer. Y conforme avanzamos en la vida de Sansón, parece que es más imposible para poderse salvar por sí mismo, porque cada vez que hace algo, hace cosas peores y necesita él mismo ser rescatado. Curiosamente, Sansón había sido enviado para rescatar o para salvar al pueblo de Israel de manos de los filisteos. Pero el que había sido enviado a salvar ahora necesita ser salvado. Eso es irónico, ¿no? Como creyente nosotros fuimos también enviados por Dios a rescatar personas a través de la predicación del Evangelio.
Pero a veces nos encontramos también en la misma situación como Sansón, en esas arenas movedizas del pecado, donde necesitamos ser salvados. Alguien que cae en esas arenas movedizas en el desierto, no se hunde de un tajo hasta el cuello, sino hasta las rodillas. Intenta salirse y mientras más esfuerzo hace de salvarse por sí mismo, se va hundiendo más y más. Eso es lo que le está pasando a Sansón conforme vayamos estudiando en esta mañana. Él cayó en esas arenas movedizas e intentando salvarse, empezó a hundirse más y más y más. A veces nosotros caemos en pecados y tratamos de, con nuestras propias fuerzas, salir y nos hundimos más. Entonces necesitamos que alguien venga a rescatarnos. Esto es lo que vamos a aprender de la vida de Sansón hoy a través de esa fe que lo hace a él aparecer en el capítulo 11 de Hebreos. Y dos cosas muy importantes aprendemos de la vida de Sansón, y es una, las consecuencias de alejarnos de la fe. ¿De qué vamos a aprender hoy? De las consecuencias de alejarnos de la fe. Y segundo, el poder inmenso que tiene la fe para salvarnos. Primero, las consecuencias de alejarnos de la fe y el poder inmenso que la fe tiene para salvarnos. En el libro de Romanos, vayamos ahí, en el capítulo 7, Romanos 1:7, la palabra del Señor, 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe tiene poder y gran poder para rescatarnos. ¿La fe tiene qué? Gran poder para rescatarnos. Si algún día tú te encuentras en arenas movedizas del pecado, en ese momento lo único que va a rescatarte es la fe en Jesucristo. Ningún otro esfuerzo, ninguna otra persona puede hacerlo más que aquel que murió por nosotros. La vida de Sansón se desarrolla en 4 capítulos del libro de Jueces, capítulo 13, 14, 15 y 16. Yo creo que nos alcanza el día para estudiar esos 4 capítulos, ¿no? ¿Está dispuesto? Amén, ya dijo, ¿eh? Entonces vamos a ir tomando porciones. No vamos a estudiar todo porque también va a dar hambre al rato. Pero sí vamos a aprender cosas muy importantes en la vida de Sansón. Vamos al libro de Jueces, capítulo 13, y partimos de ahí, versículo 5. Jueces, capítulo 13, versículo 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dos cosas: será nazareo de nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí está el Señor anunciándole a la esposa de Manoah la gran noticia de que ella sería madre de un niño. Cuando ella era estéril, no podía tener hijos, pero le dice que este hijo va a ser muy especial, porque va a realizar una función muy importante, por lo que también necesitaba. Fíjense cómo el ángel está dando instrucciones a la madre de lo que va a ser este niño y de cómo deben cuidarlo, porque será nazareo de nacimiento, no tomará vino, no tomará cosa inmunda, y le está diciendo instrucciones. Cuando usted tuvo sus hijos, el Dios vino y le dijo, así se va a llamar y así lo vas a cuidar y así va a ser este niño. ¿Qué pasaría que Dios te viniera a decir eso de tu próximo hijo? Híjole, imagínense una esposa que había sido estéril y de pronto recibe el anuncio de un hijo, pero además un hijo muy especial. Todas las expectativas como padres crecieron y esperaron a ese hijo,
Y cuando el niño nace y crece, todo es lo contrario. Yo no sé, cada vez que Sansón hace algo que no agrada a Dios, sus papás, supongo yo que sufrían mucho. No es fácil a los padres ver a sus hijos cómo se desvían tras el pecado, cómo se desvían tras el engaño. Bueno, pero todo estaba planeado por Dios. Versículo 24 del capítulo 13 dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Hasta ahí todo va bien. El niño ya creció, Dios lo empezó a bendecir, porque la meta y el plan era que él empezara a salvar a Israel de manos de los filisteos. Una cualidad muy especial que tenía Sansón era su fuerza. ¿Usted ha visto alguna película de Sansón? Sí, ¿cómo lo presentan en la película? Un hombre musculoso, un hombre altote, un hombre imponente, un hombre, pues alto, ¿no? Un hombre con una cabellera tremenda, rizada. No, creo que no tenía cabello, lacio, sino lo presentan así muy guapo también. Fíjese que Sansón no era así. Nos engañaron. Nos presentaron otro Sansón. Porque Sansón era un hombre común y corriente, como tú y yo. No tenía esa musculatura con que lo presentan. No tenía esa estatura como lo podemos ver en una película. No era un hombre musculoso. Era un hombre común y corriente. Los filisteos, fíjense, los filisteos no sabían en qué radicaba su fuerza. Si ellos lo hubieran visto así grandote, fortachón y imponente, pues ellos dirían, no, pues mira cómo está de grande, por eso tiene fuerza. Pero ellos no sabían. Por eso andaban tras de su mujer, Dalila, para descubrir el secreto de su fuerza. Quiere decir entonces que Sansón no era una persona imponente. La fuerza no estaba en la estatura que tenía Sansón o en su musculatura, ni en sus habilidades guerreras o que fuera un hábil estratega de tácticas militares. La fuerza de Sansón radicaba en que el Espíritu de Jehová se manifestaba en él. Y dice lo que acabamos de leer, que Jehová empezó a manifestarse en él. Él creció y Dios empezó a bendecirlo. ¿Sí? La fuerza entonces no provenía de su musculatura, sino en que el Espíritu de Jehová se manifestaba en él. Entonces, ¿su fuerza de dónde provenía? Pues de Dios. Dios es quien le daba esa fuerza. Cuando el Espíritu de Dios no estaba en Sansón, él no tenía esa fuerza y batallaba igual que cualquiera de nosotros cargar un bulto de cemento. Batallaba igual que nosotros cargar esta bocina, porque pesaba. Era igual que nosotros. Solamente cuando el Espíritu de Jehová venía sobre él, venía esa fuerza también. Escuchen bien, el secreto de nuestra fuerza no está en nuestras habilidades, no está en la musculatura que tengamos o nuestra capacidad para pensar, para idear, ni en nuestra fuerza para hacer cosas, sino que nuestra fuerza viene de Dios, del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sí sabe usted que el Espíritu Santo mora en usted, verdad? En aquellas ocasiones del Antiguo Testamento, el Espíritu descendía sobre los hombres ocasionalmente para un propósito importante y especial. Pero hoy nosotros tenemos la bendición y la ventaja de que el Espíritu Santo more en nuestros corazones. Y tenemos disponible esa fuerza y ese poder el momento que necesitamos. ¿Sí? Entonces, tanto Sansón como nosotros somos como niños jugándole al héroe. Igual exactamente. El Espíritu Santo es el que hace todo en nosotros, como lo hizo también en Sansón. Salmo
Salmo 60:12 dice, en Dios haremos proezas. No dice haremos proezas, dice en Dios, es a través de Dios y haremos proezas. Y Él hollará a nuestros enemigos. Lo que quiere decir es que solos no podemos salir de las arenas movedizas en las que a veces caemos, en esas arenas movedizas del pecado, pero por medio de la fe es que podemos recibir esa fuerza para salir de esas situaciones, para vencer el deseo de los ojos, para vencer el deseo del corazón, para salir de la depresión, para salir de la tristeza, para vencer la soledad, para vencer las tentaciones, para vencer el dolor y aún el temor que a veces nos invade. Solamente el poder de Dios puede sacarnos de esas situaciones. Entonces, Sansón era un hombre lleno de debilidades, lleno de lujuria, lleno de pasiones, que fue y se metió con una mujer filistea, con una mujer prostituta y finalmente con Dalila. ¿Tenemos todos debilidades, sí o no? Sí. Entonces somos parecidos a Sansón. Él no fue gente especial. ¿Por qué Dios permite que un hombre así aparezca en el capítulo 11 de Hebreos? ¿Acaso quiere decirnos que podemos hacer lo que nosotros queramos y al último momento de nuestra existencia podamos dar un ejemplo de fe? Desde luego que no, porque entonces todos estaríamos haciendo lo que mejor nos pareciera y viviéramos como quisiéramos nosotros, esperando que siempre al final pues Dios me va a dar una oportunidad. Eso no lo sabemos. Además, el que ama a Dios y que tiene el Espíritu de Dios jamás va a hacer eso, porque tiene temor de Dios y se va a apartar del pecado porque es ofensa a Dios. Y no se va a arriesgar a esperar el último momento para tener una oportunidad, porque puede ser que no lo tenga. ¿Por qué esperar al último momento para arreglar cuentas con Dios si este es asunto diario? ¿No sabes cómo te va a sorprender la muerte? No podemos arriesgarnos así. Entonces mejor viviendo al día, aún con nuestras debilidades, aún con nuestras deficiencias, aún con nuestros pecados, debemos mantener esa fuerza de Dios operando en nosotros, superando y venciendo tentaciones y pecados que nos vienen. Amén. Entonces, a través de la vida de Sansón, Dios quiere enseñarnos hasta dónde podemos caer por abandonar la fe. Hasta dónde también podemos levantarnos por permanecer en la fe. Sansón vivió esas dos etapas. Vivió en lo más bajo de la fe, pero también vivió en lo más alto de la fe. El nombre de Sansón quiere decir el que alumbra o el que trae luz. Jueces capítulo 13, versículo 1 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por ¿cuántos años? 40 años. ¿Recuerdan la lección pasada de la historia de Gedeón? Que Dios los entregó en manos de los madianitas. ¿Cuántos años? ¿Alguien se acuerda? 7 años. 7 años en que venían los filisteos, los hijos del oriente y los amonitas a sitiar toda la ciudad y robarse los alimentos y las vacas, las ovejas y los caballos, y empobrecían a Israel. Aquí dice que volvieron a hacer lo malo a los ojos de Dios. ¿Qué te dice esto? En el tiempo de Gedeón hicieron lo malo delante de Dios y Dios los entregó a los madianitas 7 años. Ahora vuelven a hacer lo malo y Jehová los entrega en manos de los filisteos por 40 años.
Parece que el pueblo de Israel va no de triunfo en triunfo, sino de derrota en derrota, o en fracaso. ¿Por qué? Porque hacían lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que no podemos esperar que nos vaya bien si hacemos las cosas mal. Es que Dios es bueno, es que Dios es amor. Sí, es amor, tanto así que nos amó, que nos perdonó, nos limpió, pero también es un Dios santo. Es un Dios que merece respeto y honra. Es un Dios a quien le debemos tributo, obediencia, humildad y servicio, y que no lo podemos hacer viviendo la vida como mejor nos parezca. Debe ser una vida agradable a Dios. Entonces, nosotros queremos aprender de este punto en la lección que no debemos, porque dice volvieron, o sea, era algo repetitivo, o sea, no aprendieron la lección. Qué triste cuando un creyente es tratado por Dios y no aprende la lección. Se está exponiendo a un castigo todavía mayor. Hacer caso omiso a la instrucción de Dios. Está hablando a tu corazón y te ha azotado y aún no quieres escucharle. ¿Hasta dónde vas a llevar a Dios para el trato contigo? Porque déjame decirte, si tú eres su hijo o su hija, Dios no va a parar. A Dios no se le van a agotar los recursos ni los medios para tratarte. Él te ama y no quiere perderte. Y Él va a buscar una u otra forma para atraerte, para que tú aprendas lo que Dios te quiere enseñar y para que tú seas el hijo o la hija que Dios diseñó antes de que nacieras en este mundo. Volvieron a hacer lo malo y Dios los entregó por 40 años. Híjole, 40 años, son muchos años. Y sufriendo por manos de los filisteos. 40 años de duro corazón, 40 años de rebelión, 40 años de desobediencia. ¿Cómo te imaginas tú tu vida espiritual por 40 años lleno de rebelión? De no hacerle caso a Dios, de vivir según tu propia voluntad, según tus propios pensamientos. Los filisteos fueron un pueblo que siempre castigó duramente al pueblo de Israel. Y Dios envió a Sansón, aquel que alumbra, porque su nombre significa el que alumbra o el que trae luz, para alumbrar a Israel que estaba en las tinieblas del pecado, porque hicieron lo malo delante de Dios, porque Dios no estaba en sus planes, porque Dios no estaba considerado en sus vidas. ¿Cuántas veces también tú y yo somos como Sansón, que no consideramos a Dios en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestros propósitos, y nos damos la tarea de emprender cosas ni siquiera consultando a Dios si esto agrada a Él? Creyendo que como somos sus hijos, Dios nos lo va a pasar por alto, y eso no es verdad. Él quiere que nosotros le honremos, y la manera de honrarlo, pues es hacer lo que a Él le agrada, es hacer lo que Él está de acuerdo en que lo hagamos, es alinearnos con su voluntad para que seamos de bendición. Entonces, Jesús dijo que nosotros somos luz del mundo, ¿verdad? Sí, Sansón es un reflejo y un espejo de nosotros. En el fondo todos estamos iguales que Sansón, porque Sansón tenía un pequeño defecto que hacía totalmente todo lo contrario lo que Dios le pedía que hiciera. Y así nosotros también, cuando nos rebelamos o cuando Dios nos ha mostrado su voluntad y decimos, no, es que eso no me gusta, así como Dios dice, creo que no es así, y creemos tener otro pensamiento o otra mejor idea de lo que Dios está pidiéndonos hacer. Entonces,
Todo lo que no queremos hacer, eso es lo que hacemos. Vaya conmigo en el libro de Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 19. El apóstol Pablo entendía muy bien esto en la vida de Sansón y en la vida de nosotros también. Versículo 19, Romanos capítulo 7, versículo 19. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esto es una descripción de la vida de Sansón, es una descripción de nuestra vida también, ¿sí? El problema no está en el mundo, el problema no está en el diablo, el problema no está en el cielo, el problema no está en el infierno, el problema está en nuestro corazón. ¿Por qué crees que la palabra del Señor nos advierte muy tajantemente? Dice, engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. Confiar en el criterio de nuestro propio corazón para decirnos qué tan bueno soy es terriblemente malo, porque este corazón siempre me va a halagar y siempre va a decir que soy el mejor. Pero es un engaño, porque si Dios mira mi corazón, Él ve otra cosa dentro. Él ve un mal dentro. El apóstol Pablo dice, el bien que yo quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, llego a la conclusión que el mal está en mí. Llego a la conclusión de que el mal está en mí. Qué terrible llegar a esa conclusión cuando nos damos cuenta que entonces el problema no es mi hermano, que el problema no es el ambiente donde me desenvuelvo, que no son mis amigos, sino que está dentro de mi corazón. Y ese asunto en el corazón pues debe tratarse muy profundamente y muy concienzudamente, porque hay una habilidad carnal muy en potencia para ocultar las cosas y aparentar una verdad que no es cierta. Entonces, lo que tenemos que hacer entonces, entendiendo, es dejar de culpar a la esposa o al esposo, porque los padres culpan a los hijos culpan a los padres, los hermanos culpan al hermano, culpan al pastor, culpan a los líderes de sus errores y no reconocen que el mal está en ellos, porque ellos se dan cuenta que el bien que quieren hacer no lo pueden hacer, sino el mal que no quieren hacer, eso hacen. Entonces, tenemos que mirarnos nosotros mismos y ver que el problema está aquí adentro. Y antes de apuntar con el dedo, miren, un dedo apunta hacia allá, pero ¿cuántos apuntan hacia acá? ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos que mirar. Primero, ¿cómo está mi corazón? ¿Por qué estoy criticando a aquel hermano? ¿Sí? ¿Por qué estoy teniendo ese rencor contra el hermano? Es que me ofendió, es que me hizo daño. Checa tu corazón, porque el mal está dentro. No sé si algún día pudiéramos decir con toda honestidad y pureza de corazón que no soy yo el problema. Y por eso es una lucha constante todos los días. Porque esta carne siempre nos jala, siempre nos jala hacia lo malo. La carne nunca nos va a empujar a ser buenos hijos de Dios. Y por eso va a buscar 1000 pretextos para hacernos creer que es el hermano, que es otra persona, y nunca mirar nuestro propio corazón. Si nosotros podemos llegar a esta conclusión como Pablo, entonces podemos cruzar ese paso de la fe, porque precisamente en el reconocimiento de que entonces el mal está en mí, ese es el primer paso
para entrar en este nivel de la fe que me va a poder rescatar de esa situación en la que yo estoy metido. Hay mucha gente que necesita ser rescatada, pero sin embargo se niega a ser rescatado, porque son orgullosos, se niegan la ayuda. Y así somos también a veces, porque a veces hasta a Dios culpamos de nuestros errores. Sansón creyó que podía salir de cualquier situación y sin embargo cayó en lo más bajo que podía caer un israelita. Cayó una vez, cayó la segunda vez y no le pasaba nada. Y dijo, creo que estoy bien, bueno, pues soy fuerte, bueno, pues hago cosas increíbles, y se empezó a creer que él podía hacer todo. ¿Recuerdan cuando le dice, jugando y bromeando o engañando a Dalila, no, si me atan con cuerdas nuevas, con eso me van a debilitar? Y cuando le dice, Sansón, los filisteos sobre ti, él se levanta y como estopa cayeron las cuerdas. La última vez que dijo, en esta vez saldré igual. Pero había un detalle que él no consideró. Ahí dice que el poder de Dios se había apartado de él y él no se había dado cuenta. ¿Hasta qué grado debemos probar a Dios? ¿Hasta qué grado debemos engañarnos a nosotros mismos para que no nos demos cuenta que Dios ya no está con nosotros? ¿No te parece muy triste para un hijo de Dios, quien dice amar a Dios, pase por estas situaciones? Cuando no es necesario, cuando puede vivir la vida plena en Dios, caminando rectamente con Él, obedeciendo sus mandamientos, siendo ejemplo de los demás también. Desde que Sansón estaba en el vientre de su madre, el ángel declaró que él iba a ser un hijo especial, porque además iba a tener un voto de nazareo, que iba a mantenerse alejado de contaminación y abstenerse de cosas que podían contaminarlo. También nazar o nazareo significa tomar a alguien de un todo, apartarlo para un propósito especial o consagrarlo y dedicarlo para Dios. Ese era el propósito de Dios para Sansón. Un hombre apartado de la contaminación para su servicio. Y el voto que en ese tiempo se podía hacer, algunos lo hacían de manera temporal, pero también en este caso de Sansón era un voto permanente, de apartarse, de no contaminarse, y la señal más tangible era su cabellera que no debía cortarse. Le dijo, navaja no pasará sobre su cabeza. Lo que quiere decir entonces que si por algún motivo se cortara el cabello, se rompería ese pacto, se rompería ese voto de consagración. Nosotros como creyentes hemos hecho un voto nazareo, permanente, espiritual, de apartarnos del mundo para Dios, de apartarnos del pecado para el servicio de nuestro Dios. Somos cortados del mundo y consagrados aparte, única y exclusivamente para Dios. Y no debemos hacer nada que rompa ese pacto o esos votos de consagración. Jueces capítulo 14, volvamos al libro. En el capítulo 14, versículo 1, dice, escuchen, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos,
ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Ah, caprichudo, ¿verdad? Y berrinchudo. Qué terrible. ¿Qué te parecería a ti, papá, que tu hija o tu hijo, después de ya crecido en años, de joven, venga y te diga: papá, quiero que me vayas a pedir la mano de la vecina que vive allá en la esquina? Me gusta mucho. Está bien guapa, papá, mamá. Entonces papá le dice: pero ¿es cristiana ella? Dice: no, es filistea. Pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿No hay entre los hermanos una muchacha bonita? No, yo quiero a ella. Así era Sansón. Sansón, yo creo. No escuchó el consejo de sus padres. Le dijo: no, yo la quiero a ella. Descendió. Timnat era una ciudad o una región de los filisteos. Imaginen la reacción de Manoa y su esposa, sabiendo que Dios tenía un propósito especial para su hijo, y este hijo llega con esto. Aquí podemos aprender que esta atracción que Sansón tenía provocó que Sansón descendiera en muchos aspectos de su vida espiritual. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de meditar en Dios y en su palabra, cuando dejamos de congregarnos, empezamos a enfriarnos y empezamos a abrir los ojos a los filisteos por todos lados, al pecado, al mundo. No tenemos fuerza para resistir la tentación. No hay fuerza porque estamos mirando otra cosa y no a Dios, a quien debemos ver. Si tomamos acciones que nos hagan descender, nos van a llevar a la ruina, esto es lo más seguro. Que busquemos a Dios menos, que nos interese menos el servir al Señor, que nuestro amor por Cristo mengue y nuestras convicciones también desciendan. Eso es sumamente peligroso. Que hagan que nuestra fe decrezca, y todo eso nos va a llevar a la ruina, mis hermanos. Jueces capítulo 16, versículo 1. Primero dice que fue y descendió a Timnat. Vio ahí una filistea. ¿Cuántos de ustedes jóvenes quisieran tener al diablo como suegro? Porque las filisteas son hijas del diablo. Él es su padre. Fíjense que no han pensado en eso, ¿verdad? Y es fácil decir: no, es que es muy bueno. No, es que ya lo conozco. No, es que va a ser cristiano. Pues sí, por conveniencia puede hacerlo. Puede tocar y cantar muy bonito aquí también. Hasta puede predicar. Pero acuérdate, el problema está en el corazón. El corazón es engañoso. Versículo 1 de Jueces 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer, a una princesa del palacio real. ¿O a quién vio? A una mujer ramera, a una prostituta. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. A llegarse a ella es tener relaciones sexuales. ¿Cómo puede ser posible que alguien escogido por Dios vaya y se enrede con una prostituta y todavía aparezca en el capítulo 11 de Hebreos?
La ciudad de Gaza era la capital de la tierra de los filisteos, donde no había nada de Dios. Era el centro de adoración a su dios Dagón. Era un lugar más fuerte de paganismo en toda la tierra de los filisteos. Y fue Sansón allí. ¿Qué tendría que estar haciendo un creyente en la capital del pecado? ¿Has tenido tú cuidado en los lugares que frecuentas? Sansón no pensó en las consecuencias que pudiera provocar esta ida a Gaza. Los lugares que frecuenta una persona dice mucho de esa persona. Una persona que frecuenta el bar, ¿qué te dice? ¿Va a orar? ¿Un cristiano? Claro que no, va a tomar. Una persona que se pasa 5 o 6 horas en el gimnasio, ¿qué te dice de esta persona? ¿Qué iba buscando Sansón en Gaza? Pecado. Y con el pecado se encontró, porque se encontró una prostituta. No podía encontrar un centro de adoración, ellos no conocían a Dios. Voy a Gaza a alabar a Dios. Yo puedo, soy fuerte, no voy a caer. No te creas tan fuerte, no lo eres. Ninguno somos por nosotros mismos fuertes para tentar de esa manera, para jugar con fuego de esa manera. Aquí aparecen 2 verbos en el versículo 1. Primero dice fue, luego dice vio. Entonces nadie obligó a Sansón a ir allá, fue por su propia voluntad. Escuchen bien esto, mis hermanos. Si tú juzgas por el Espíritu de Dios que mora en ti, que lo que estás mirando no es adecuado para ti como hijo de Dios, ¿qué debes hacer? Pues apartarte, huir. Ahora sí, sacarle la vuelta, ¿qué importa? No exponernos. Y es que ahorita, híjole, te asomas a la calle y ves un montón de cosas y no puedes evitar verlo. Pero fíjense que la segunda mirada ya es con intención. Y esa sí la puedes evitar. De pronto te enfrentas con una persona mal vestida, pues no la puedes evitar, no puedes cerrar los ojos. Pero cuando haces esto, ya va con toda la intención. Jesús dijo, ustedes dicen, o la ley dice, no adulterarás, pero yo les digo que cualquiera que mira a un hombre, a una mujer con lujuria, ya adulteró en su corazón. No es que cerremos los ojos físicamente, voluntariamente decidamos no exponernos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues alejarnos de esos lugares que sabemos que son centro de contaminación, para no contaminarnos también nosotros. No ver no significa cerrar los ojos. Habla de una decisión propia de no mirar, de no ver lo que no debo ver. Y nosotros lo sabemos, sí nos damos cuenta. En la vida de Sansón, a partir de allí, la relación con Dios se había roto. Porque después de este suceso, Sansón se encuentra en escala más baja. Él había roto las 2/3 partes de su voto nazareo y solamente le quedaba el cabello largo. Jueces 6:16-4 dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿Ya descubrieron la debilidad de Sansón? Eran las mujeres, ¿verdad? Porque se metió con una filistea, con una pagana, después se metió con una prostituta y ahora con otra
otra en el valle de Sorek. Dalila significa aquella que hace titubear. Fíjense qué nombre, ¿verdad? La que debilita. Y también significa la que abate o aflige. Ojalá no le pongas a tu hija Dalila. Es terrible. Suena bonito Dalila, pero su significado no es nada agradable. Entonces la debilidad de Sansón eran las mujeres. ¿Cuál es tu debilidad? Eran los Dalilos para algunos. Para Sansón era la Dalila. Todos sabemos lo que sucedió con Sansón y Dalila por lo que hemos leído o por lo que nos han enseñado o contado. Era un hombre que hizo grandes cosas, ciertamente. Un día, por ejemplo, agarra 300 zorras y amarra cola con teas ardiendo y lo suelta en los sembradíos de los filisteos, hace una quemazón y destrucción de cosecha. Y otra ocasión vienen los filisteos contra él y él agarra una quijada de burro, fresca, dice, fresca, o sea, recién muerta, el burro o muerto, y con ese mata a 1000 filisteos. Si con una quijada de burro mató 1000, ¿cuántos no pudo haber matado con todo el burro? Otro día por diversión agarra la puerta de la ciudad y corre hasta la cima de una montaña, simplemente por divertirse. Se metió con una, con otra y con otra. Todo lo que no debemos nosotros hacer. ¿Dónde radicaba la fuerza de Sansón? ¿En el cabello? No, en que Dios se manifestaba en él. Versículo 22 del capítulo 16 dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¿Qué le pasó a Sansón en las piernas de Dalila? Confiado, había hecho cosas malas y no le pasaba nada. Dijo: es que yo soy el consentido de Dios. Cálmate, Sansón. Dios no tiene consentidos. Es más, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. ¿Sí sabías eso? A los hijos, a los nietos los consentimos, ¿sí o no? Abuelos, los que ya somos, pero Dios no es así como nosotros. Él tiene hijos y les arrima tierrita a los hijos, también como usted, a sus hijos. ¿Sí? Pues cuando lo lograron rapar al pobre Sansón, lo agarraron y lo encadenaron. Fíjense, le sacaron los ojos. Aquí dice sacaron los ojos y suena algo muy suave, pero imagínate todo lo que pasó Sansón. Luego lo llevan a jalar una polea donde trabajan los animales para moler algo y lo ponen a trabajar como un animal. Y luego ya cuando ellos están celebrando la fiesta porque según el dios Dagón les entregó a su enemigo, lo llaman para que los divierta. El Hijo de Dios, el juez de Israel, el que tenía un propósito especial, el que iba a liberar al pueblo de Israel de los filisteos. ¿Dónde está terminando Sansón? Y termina mal. Pero escuchen, el cabello de su cabeza empezó a crecer otra vez. Esto es muy importante, porque esto nos dice que la verdadera fe jamás desaparece. ¿Puedes tú estar rapado o rapada por el pecado?
puedes estar ciego porque el pecado ciega, y puedes estar siendo denigrado haciendo cosas que hacen los animales, pero la fe no la debes perder para nada. Muchos de los que estamos aquí seremos alguna vez completamente rapados delante de Dios, y nuestra fe podría llegar a un momento en que prácticamente se ha acabado, puede desaparecer. ¿Cuál será el futuro de esta iglesia en 10, 20 años? Yo no sé si seguiré siendo pastor de esta iglesia. Me encantaría seguirlo siendo. Pero no sé qué es lo que pueda pasar en el camino. Hay el buen deseo de continuar y nos esforzamos por llegar al final. Pero también debemos entender que el enemigo no va a parar ni va a descansar. Por lo que debemos mantenernos bien alertos y bien vigilantes sobre lo que Dios nos está hablando hoy. Porque si esto que estamos hablando hoy no está pasando en tu vida, puede pasar en otro momento. Entonces, si tú atesoras de esta verdad y lo aplicas a tu corazón, cuando venga ese momento en el que tu fe parezca que se destruyó porque te fue mal, porque hiciste lo malo, entonces allí de esas cenizas Dios va a levantar esa fe en tu corazón para levantarte. El cabello le empezó a crecer otra vez. Yo creo que tu deseo es de permanecer hasta el fin, ¿no es cierto? Claro que sí. Puedes inculcar esto mismo a tus hijos y a tus nietos, verlos crecer sirviendo a Dios. No hay satisfacción más grande de un padre o de unos padres de ver a sus hijos entregados a Dios, consagrados a su servicio. A veces hasta presionándonos: papá, ya no estás orando, mamá, ya no estás yendo a servir en la cocina, tenemos que ir, los hijos nos están empujando. Y qué bonito que sea así, no que los tengas que estar jalando con un lazo porque se aferran a cosas que no les edifican. Es un gozo enorme el que tú puedas ver a tus hijos rindiendo su vida al Señor en el servicio, que le adoran, que le aman en verdad, que se consagran, que son buenos hijos, buenos alumnos, buenos trabajadores, que se habla bien de ellos. Quiere decir que tú estás transmitiendo esa fe que también tú practicas. Pero si tú no practicas esa fe, entonces ¿qué estás transmitiendo a tus hijos? Es una responsabilidad muy grande. El cabello de su cabeza comenzó a crecer. En nosotros también puede volver a crecer ese cabello, hermanos. Podemos estar en el lugar más bajo y podemos sentir que todo se ha acabado. Puede ser que hemos tocado fondo, pero podemos recordar que a Sansón le comenzó a crecer cabello otra vez. Puede también crecer en nosotros la fe que nos puede rescatar, que nos puede levantar. No tenemos por qué adaptarnos o conformarnos a una vida triste, derrotada, sino que hay una esperanza por medio de la fe. Aún Dios puede rescatarnos. Sansón estaba en la lona, por decirlo así, pero ahí estaba su fe que le permitió levantarse. Sus anteriores 3 relaciones fueron un fracaso. La última, aún ahí con Dalila, aún siendo su mujer, lo dejaron pelón, lo dejaron ciego, encadenado, listo para servir de burla y de juguete y diversión a los filisteos. Perdió lo único que era su orgullo, que era su fuerza. Necesitaba la ayuda de un niño para que lo condujera a decirle al niño: llévame donde están las columnas que sostienen la casa, porque ahí arriba estaba el fiestón en grande. Más de 3,000 filisteos estaban en la parte alta, festejando a su dios Dagón, porque les había entregado a su enemigo.
Mucha gente en la condición de Sansón simplemente se suicida. En la depresión no intentan por salir. Dicen, no tiene caso, no vale la pena seguir viviendo. Se dan un tiro, se amarran de la soga y se mueren solos. No tenemos por qué acostumbrarnos a vivir así, en esa situación. Gente que estuvo en lo más alto de la fe también cayó hasta lo más bajo, y creyentes también. ¿Dónde quedó ese joven Sansón que despedazó al león como destrozar un cabrito? ¿Cómo está o dónde está ese joven que cazó 300 zorras, que mató a 1000 filisteos, que cargó la puerta hasta la cima de una montaña? Si Sansón tuvo la oportunidad de un nuevo comienzo, entonces hay esperanza para nosotros. Si tú has caído en lo más bajo, hay esperanza. Anoche estaba recibiendo un mensaje de una persona con mucha tristeza diciéndome, le fallé a Dios. No siento la paz, no siento la comunión con Dios. Pequé delante de Dios, le dije, ¿qué esperas? Levántate. Tú sabes el camino de regreso a casa. Arrepiéntete, humíllate delante de Dios, confiesa tu pecado y levántate. Ya lo he intentado, no puedo. Sí puedes, porque Dios está contigo. Mucha gente se dobla de brazos y dice, se cruza de brazos y dice, soy una tragedia, soy un perdedor, y se quedan ahí. Tan fácil que el enemigo viene y dice, quítate la vida, no vale la pena que sigas viviendo eso. Eres un fracaso. Y le creemos más al enemigo que a Dios y a su palabra. ¿Cuántos saben que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Verdad que sí? Y que si ayer perdonó a aquellos hombres, también puede perdonarnos a nosotros hoy. Que si hemos caído en lo más bajo de nuestros pecados o desobediencias, Dios puede activar esa fe en nosotros para levantarnos otra vez. Tal vez algunos aquí han caído también en algunas áreas de su vida. Dios puede levantarte. Dios está para eso, para ayudarnos. Si Dios levantó a Sansón, puede levantar a cualquiera de nosotros. En Dios haremos proezas, haremos cosas grandes. Pero aquí lo que juega el papel importante para hacer cosas grandes es la fe que rescata, la fe que levanta. Fíjense, Sansón hizo más para Dios en ese pequeño lapso de tiempo que lo que había hecho en toda su vida. Mató a más filisteos muriendo con ellos. ¿Tú crees que puede ser eso tú? Mejor no nos expongamos. Mejor no le arriesguemos. Podemos entender la advertencia de Dios. La palabra nos ha estado hablando estos tiempos de manera muy especial. Y Él sabe lo que está en el futuro de cada uno de nosotros. Y por eso nos anticipa, nos previene, para que no podamos culpar a Dios ni a nadie de nuestros errores, sino que tomemos responsabilidad de nuestras acciones o de nuestras malas decisiones y seamos confrontados con la verdad de Dios y nos humillemos delante de Él para alcanzar misericordia. Ahí está la fe que parece que está destruida, pero ahí sigue. De las cenizas Dios puede levantar fe que nos puede rescatar. No tenemos que esperar a que seamos más valiosos con nuestra muerte que con nuestra vida. Tú no puedes ser más valioso muerto que con vida. Sansón fue el único hombre en la Biblia, escuche bien, que cayó hasta el fondo, pero se levantó. Aunque murió con ellos, pero se levantó. David cayó, Salomón cayó, los hombres cayeron y no se levantaron.
Por eso Sansón aparece en la lista de los grandes héroes de la fe, porque nos da una lección de la fe que rescata. Tenemos esperanza, tenemos confianza en Dios, y si nos dejamos conducir por Él, Él nos va a levantar. Cierra tus ojos, hermano, ahí donde estás. Que se ponga de pie. Adore al Señor entregándole su vida a Él, entregando todo lo que trae en su corazón, cualquier debilidad, cualquier situación adversa en su vida. Entréguesela al Señor. Que somos sus hijos, y Él nos ayuda, Él no se cansa, como un buen padre, ayudándonos día a día a permanecer en Él. Cántale al Señor, tú eres el mismo. Tú eres el mismo ayer y hoy, y por siempre.
humanos somos débiles, Señor. Pero tú nos haces fuerte en medio de la debilidad. Gracias, Señor. Amén. Pues estamos despedidos, hermanos.